Durante nuestros encuentros hemos conversado sobre la evolución del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta el siglo XIX. En este recorrido por la evolución del pensamiento humano hemos conocido cómo han ido evolucionando, cómo se han ido desarrollando las ideas del hombre acerca de la naturaleza, de la sociedad y del propio hombre, no solo en el contexto europeo, sino también en el contexto latinoamericano. Así vimos cómo a mediados del siglo XIX surge la filosofía marxista porque estaban creadas las condiciones objetivas, materiales y también las condiciones subjetivas, espirituales para el surgimiento de esta teoría. En el día de hoy iniciamos el estudio de una nueva unidad, el marxismo, una nueva etapa en el desarrollo de la cultura de la humanidad. Antes de adentrarnos en la teoría marxista, que es lo que vamos a estudiar en esta nueva unidad, considero oportuno que realicemos algunas reflexiones. En primer lugar, hay algunas personas que identifican marxismo con política y esto es un error. El marxismo es una concepción del mundo, como lo fue en su época el empirismo y el racionalismo. Como concepción del mundo, como filosofía, desempeña una función ideológica, es un arma de lucha al servicio de la clase obrera, responde también a intereses altruistas de justicia, de igualdad social, pretende la transformación revolucionaria de la sociedad, pero el marxismo es mucho más que eso. Los clásicos, los fundadores de esta teoría, realizaron interesantes descubrimientos acerca de las regularidades del desarrollo histórico que son válidas para comprender el mundo en que vivimos. Pero además, los fundadores, los creadores de esta teoría, hicieron un aporte significativo y este aporte fue el método dialéctico materialista para el conocimiento y transformación de la realidad. Este método es aplicable, por supuesto, a la realidad social, a la realidad política en que vive un pueblo, pero también es aplicable a la vida cotidiana para solucionar muchos de los problemas que se nos presentan a nosotros, los seres humanos, cada día en nuestras vidas. Este método dialéctico materialista tendremos oportunidad de estudiarlo durante nuestros encuentros. Además, quiero conversar con ustedes sobre una coyuntura internacional que ha contribuido también a que de cierta forma los postulados del marxismo caigan en crisis y exista un rechazo hacia la teoría marxista. Me refiero al derrumbe, al fracaso del modelo socialista eurosoviético mal llamado socialismo real. Socialismo real es un término que puede ser entendido como que en ese momento era ese el socialismo que existía, pero no como que lo que realmente existió en esos países fuera verdaderamente un socialismo. Nosotros tenemos que ser fieles a la historia. Ya ustedes conocen cuáles fueron las desviaciones, las insuficiencias, los errores que se cometieron en la construcción del socialismo tanto en la URSS como en los países de Europa del Este, porque este tema lo han estudiado ustedes en historia contemporánea. Al derrumbarse el socialismo ocurren dos cosas. En primer lugar, la izquierda, los comunistas de todo el mundo se sienten confundidos, se sienten contrariados y por otra parte, desde los ideólogos del capitalismo sufre la teoría marxista una gran tergiversación y también un fuego abierto contra la teoría. Así surgen nuevas teorías como el fin de la historia, el fin de las ideologías y todo esto que ya ustedes conocen de sus estudios de historia y que han contribuido, por supuesto, a que la teoría caiga en crisis. Pero ¿está realmente en crisis el marxismo? ¿Qué es el marxismo? ¿Cuál es su validez? ¿Cuáles fueron sus limitaciones? De esto estaremos conversando en esta nueva unidad. Les propongo entonces como tema de nuestra clase de hoy el marxismo, un viraje revolucionario de la interpretación a la transformación.
en la comunidad primitiva, las capacidades transformadoras del hombre se limitaban a la relación que establecía con la naturaleza. De ella, el hombre tomaba todo lo que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Pero el hombre era portador de extraordinarias potencialidades, aunque no tuviera conciencia de ellas. Poco a poco aprendió a construir instrumentos de trabajo cada vez más perfeccionados y comenzó a transformar la naturaleza. La práctica de la agricultura y la ganadería fueron procesos decisivos en esta transformación. Pero todavía el hombre se sentía indefenso ante los fenómenos naturales. No comprendía por qué llovía, tronaba, se enfermaba y moría. Así surgió la concepción mitológica del mundo como la única explicación posible en aquella época para los objetos, fenómenos y procesos naturales, tanto en sus manifestaciones hostiles como cuando estos se expresaban en su aparente y pródiga generosidad. Con el desarrollo de las fuerzas productivas y la división de la sociedad en clases sociales, se abrió la posibilidad de que la minoría explotadora y sus ideólogos, que gozaban del privilegio de dedicarse a la actividad intelectual, pudieran elaborar una nueva concepción del mundo. De esta forma surge la filosofía de la necesidad de formular una opinión general sobre el mundo y de investigar sus principios y leyes generales. Desde que surge la filosofía, los conocimientos del hombre acerca de la naturaleza, de la sociedad y del propio hombre han ido evolucionando. En la evolución de estos conocimientos ocupa un lugar destacado el marxismo. En este sentido, nosotros tenemos que aclarar en primer lugar que el marxismo, en la misma medida en que constituye continuación del pensamiento anterior, del pensamiento precedente, rompe con los elementos de este pensamiento que ya no tenían validez. Se plantea que el marxismo constituye una revolución en el pensamiento filosófico, en primer lugar porque se convierte en un arma de lucha para la transformación del mundo a partir de la concepción dialéctico-materialista de la actividad. ¿Qué podemos entender entonces por actividad? La actividad es una categoría filosófica que designa el modo de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social. Es la forma específicamente humana de relación con el mundo, cuyo contenido es la transformación del mundo en concordancia con un objetivo. En este sentido, podemos plantear que la actividad está presente en todo el quehacer humano. Tan así es que el hombre existe porque existe la actividad, porque interactúa con el mundo que lo rodea y lo transforma de acuerdo a sus necesidades. Si ustedes pensaran qué es la actividad o en qué momento ustedes están desempeñando una actividad, seguramente responderían que es un momento en el cual están realizando algo, están haciendo algo, están interaccionando con el mundo que los rodea. Como dijimos anteriormente, la actividad entonces es la forma en que el hombre se relaciona con el mundo que los rodea, en que el hombre se relaciona con la naturaleza y con la sociedad.
y su contenido es, por supuesto, la transformación de ese mundo de acuerdo a sus necesidades. Por tanto, la actividad supone para el hombre plantearse un objetivo determinado. De lo que hemos planteado, podemos resumir entonces que la actividad supone una relación del sujeto con el objeto. Entendemos por sujeto la categoría filosófica que designa al hombre activo y transformador, al hombre sociohistóricamente determinado y portador de práctica social. No es solamente el hombre entendido como un ser físico, corpóreo, que habita en el tiempo y el espacio, sino el hombre activo, el hombre que transforma. En sus distintas determinaciones se expresa como hombre individual, grupo, clase y sociedad. Entendemos por objeto, entonces, la categoría filosófica que designa aquella parte del mundo que el hombre humaniza, que se integra a su realidad mediante la práctica social. El hombre conoce el mundo en la medida en que lo hace objeto suyo, en la medida en que lo integra a su actividad e interacciona e intercambia con él. Por tanto, la relación del hombre con el mundo está mediada por la actividad y se concreta en la relación sujeto-objeto. El objeto es lo que debe ser transformado y convertido en producto de la actividad. Por tanto, la actividad tiene un resultado material. La actividad, por tanto, tiene un carácter consciente, pero condicionado objetivamente. Es decir, que el hombre se propone transformar el mundo, se propone transformar la realidad que lo rodea, pero con un objetivo que responde a sus necesidades.
El gran mérito del marxismo en la concepción dialéctico-materialista de la actividad radica precisamente en haber señalado como núcleo, como centro de la actividad a la práctica. ¿Qué es entonces la práctica? La práctica es la actividad material adecuada a un fin fundamental, la transformación de la realidad. La práctica constituye una relación esencial donde lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la actualidad nosotros conocemos la existencia de teléfonos, email y distintos medios de comunicación de los hombres. Pero en un momento determinado del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la humanidad, todo esto no existía. Entonces los hombres tenían una necesidad, comunicarse a grandes distancias. Para satisfacer esta necesidad, hubo alguien a quien se le ocurrió la idea de inventar un aparato que permitiera a los hombres comunicarse entre sí. Y este aparato recibió el nombre de teléfono. Pero el teléfono, antes de existir como un objeto material, existió primero en la cabeza, en la mente, como una idea de un hombre que trataba de solucionar un problema, que trataba de satisfacer una necesidad humana. Ahora bien, después que se creó el primer teléfono, los teléfonos han ido evolucionando a medida que ha transcurrido el tiempo, a medida que ha avanzado la ciencia, y así, por ejemplo, en la actualidad existen los teléfonos celulares, los teléfonos que el hombre porta consigo, un teléfono móvil, y puede comunicarse desde cualquier lugar en el que esté. Esto ha sido posible porque ese teléfono primero, el teléfono que existió antiguamente, permitió que el hombre fuera evolucionando en su capacidad de crear un teléfono más pequeño, un teléfono con otras características que pueda aportar el propio ser humano, la propia persona. Así es como mediante la práctica lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. En este sentido, la práctica se realiza mediante el trabajo, entendido como lo definió Carlos Marx en El Capital, como un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de matices con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza, pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse bajo una forma útil para su propia vida las materias que la naturaleza brinda, y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. Así lo definió Carlos Marx en El Capital. Pero, sin duda, el trabajo podemos entenderlo como la actividad práctica productiva en la que el hombre satisface una necesidad particular. El trabajo es muy importante. Sin el trabajo el hombre no podría vivir, porque fruto del trabajo es todo lo que el hombre disfruta, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual. Y es tan importante el trabajo para el hombre que incluso Federico Engels planteó en un artículo que ustedes tendrán oportunidad de estudiar, que el trabajo ha creado al propio hombre. Esta es la gran influencia que tuvo el trabajo en la evolución del hombre. Al principio, los monos antropomorfos que existieron hace millones de años fueron evolucionando gracias al trabajo.
Estos monos antropomorfos que reciben este nombre porque tenían una forma semejante a la forma del hombre, en determinado momento tuvieron necesidad de alimentarse y para ello se agachaban, recogían lo que la naturaleza le brindaba, los frutos, los insectos, pero posteriormente empezaron a trepar a los árboles y así se fueron desarrollando sus extremidades superiores e inferiores. Pero poco a poco todo esto fue contribuyendo a que también se perfeccionara el cerebro de estos hombres y ellos, de utilizar las piedras y los palos que encontraban, que la naturaleza le brindaba, pasaron a elaborar instrumentos de trabajo cada vez más perfeccionados. Todo esto hace que en determinado momento los hombres sintieran necesidad de decirse algo entre sí, de comunicarse, de transmitirse las experiencias que iban adquiriendo en la caza, en la recolección y en la pesca. Y por tanto se les fue perfeccionando el órgano, la laringe, y así comenzaron a comunicarse los hombres. Y todo esto gracias, por supuesto, al trabajo. Pero el trabajo para el hombre no ha sido importante solo desde el punto de vista evolutivo, sino, como les decía anteriormente, gracias al trabajo el hombre puede disfrutar en la actualidad de muchos bienes materiales y también desde el punto de vista espiritual satisfacerse. En este sentido, hemos visto entonces cómo dentro de la actividad podemos señalar un aspecto muy importante, la práctica, pero además podemos señalar otros aspectos que también tienen gran importancia. Me refiero a la actividad cognoscitiva. La actividad cognoscitiva es un proceso ininterrumpido de aproximación constante del sujeto al objeto que conduce a la reproducción de la realidad en su esencialidad. La actividad cognoscitiva no es más que responder esta pregunta: ¿qué son las cosas? En la medida en que el hombre se relaciona con el mundo, en la medida que el hombre intercambia con la naturaleza, con la sociedad y con otros hombres, va conociendo la realidad. Es decir, va sabiendo cada vez más la verdad acerca de las cosas. Esto es la actividad cognoscitiva. Pero además, en la medida en que el hombre se relaciona con el mundo, también puede determinar la significación de los objetos y fenómenos para él y para otros hombres. Por tanto, la actividad valorativa constituye el vínculo entre el conocimiento y la práctica. La actividad valorativa responde a la pregunta: ¿para qué me sirven las cosas? Pero dentro de la actividad también existe la comunicación. La actividad comunicativa es el modo en que los hombres se distribuyen la actividad y sus resultados en su expresión sintética. Por tanto, se establece mediante una relación sujeto-sujeto. Es la forma en que los hombres se comunican entre sí el resultado de la actividad. Pero el marxismo no solo representó una revolución dentro del pensamiento filosófico por la concepción dialéctico-materialista de la actividad. Sobre los aportes de esta teoría, los invito a disfrutar del siguiente material. La filosofía marxista explicó científicamente el mundo y determinó las condiciones, vías y medios de su transformación.
La sociedad fue concebida como un organismo íntegro en cuya estructura se pueden destacar las fuerzas productivas, las relaciones de producción y las esferas determinadas por ellas: el Estado, la política, el derecho, la moral, la filosofía, la ciencia, el arte y la religión. Marx y Engels crearon la economía política científica que puso de relieve la naturaleza de la explotación capitalista, demostraron el carácter históricamente pasajero del capitalismo y fundamentaron la necesidad del tránsito al socialismo. Además, mostraron que la transición se opera en virtud de la lucha de la clase obrera, cuya misión histórica consiste en la conquista revolucionaria del poder político con el objetivo de suprimir la explotación del hombre por el hombre y edificar una sociedad más justa. Sobre los aportes del marxismo tendremos oportunidad de seguir compartiendo durante nuestros encuentros de cultura política. Así llegamos al final de nuestra cita de hoy. Yo me despido, pero antes los invito para que me acompañen la próxima semana. Hasta entonces, nos vemos.